Hola criptofans, bienvenidos a su resumen diario del mercado. Antes de empezar, te comento algo rápido porque me lo preguntan bastante. Si estás evaluando plataformas cripto, BingX es una opción conocida por su acceso internacional, opciones para quienes priorizan la privacidad y campañas de recompensas constantes. Si quieres revisarla, te dejo el link en la descripción para acceder a beneficios exclusivos. Recuerda siempre gestionar el riesgo. Ahora sí, vamos al análisis. Estamos ante uno de esos momentos clave del ciclo donde el mercado decide el próximo gran movimiento. Ahora mismo el mercado cripto se encuentra en un punto de inflexión muy claro, donde la macroeconomía, los flujos de los ETF y la estructura técnica están convergiendo para definir qué va a pasar con Bitcoin y con las altcoins en las próximas semanas. En términos generales, Bitcoin y Ethereum se han estado moviendo de forma lateral a bajista, con bastante volatilidad, lo que refleja indecisión y falta de convicción por parte del mercado. Los últimos datos macro, especialmente inflación y empleo en Estados Unidos, han generado rebotes, pero han sido rebotes frágiles sin fuerza suficiente para sostener un movimiento alcista claro. Y además, estamos viendo presión vendedora en los ETF y en niveles técnicos muy importantes, lo que está condicionando el flujo de liquidez en el corto plazo. Si entramos en el análisis fundamental, aquí lo importante no es solo qué noticias han salido, sino cómo reacciona el mercado a ellas. Con los datos de inflación, Bitcoin reaccionó de forma positiva al principio, pero rápidamente fue rechazado. Eso nos dice algo muy claro. El mercado todavía no cree que estemos ante un cambio macro sostenible. Los datos de empleo, que salieron mixtos, reforzaron la idea de que la Reserva Federal no tiene prisa por flexibilizar su política monetaria, y eso suele ser negativo para activos de riesgo como las criptomonedas. A esto se suma que varios analistas institucionales siguen siendo optimistas a largo plazo, hablando incluso de escenarios donde Bitcoin podría ir mucho más arriba si la adopción vía ETF continúa. Pero al mismo tiempo, esos mismos análisis contemplan escenarios bajistas bastante profundos si la liquidez sigue saliendo del mercado. Y precisamente eso es lo que estamos viendo ahora. Salidas relevantes de capital de los ETF de Bitcoin, lo que reduce la participación institucional y añade presión bajista. Cuando la liquidez global se contrae, los activos más especulativos son los primeros en sufrir. Y el hecho de que el precio no consiga mantenerse tras noticias aparentemente positivas nos indica que, por ahora, el control sigue estando del lado vendedor. El sentimiento del mercado lo confirma. El índice de Fear and Greed se mantiene en niveles de miedo, lo que puede generar rebotes técnicos, pero no confirma todavía un cambio de tendencia real. Pasando al análisis técnico, empecemos por Bitcoin, porque aquí es donde se define todo. Bitcoin se mueve actualmente en la zona de los $80 y tantos mil, y este rango es extremadamente importante. A nivel técnico, el soporte inmediato está en la zona de los $88,000 a $90,000. Mientras ese nivel se mantenga, el precio puede seguir consolidando. Por debajo, tenemos un soporte muy relevante entre los $80 y los $83,000, y más abajo, una zona de soporte de largo plazo cerca de los $75,000. En la parte superior, la primera resistencia importante está alrededor de los $94,000, y más arriba tenemos la zona psicológica de los $100,000. Aquí el escenario es bastante claro. En un escenario alcista, Bitcoin necesita romper y cerrar con fuerza por encima de los $94 o $95,000 con volumen. Si eso ocurre, el camino hacia los 100,000 se abre y el mercado podría volver a pensar en máximos históricos. En cambio, si Bitcoin pierde el soporte de los 88,000 y empieza a cerrar por debajo, la probabilidad de una visita a la zona de los 80 a 83,000 aumenta bastante. Ahí es donde está concentrada mucha liquidez, y el mercado suele ir a buscarla antes de decidir el siguiente movimiento. En cuanto a Ethereum, la situación es algo más débil en términos relativos. El precio ha sido rechazado varias veces cerca de los $3,000, y los soportes clave están en la zona de los 2,650 a 2,750. Si Ethereum pierde esos niveles, el sesgo se vuelve claramente bajista y podría extender la corrección. Además, si miramos la relación entre Ethereum y Bitcoin, vemos que Ethereum no está ganando fuerza frente a Bitcoin.
Eso suele indicar que, en momentos de incertidumbre, el capital prefiere refugiarse en Bitcoin antes que en altcoins. De cara hasta oportunidades, esta semana yo mantendría una watchlist bastante selectiva. Bitcoin sigue siendo el activo principal, buscando entradas en rebotes desde soporte, siempre con confirmación. Ethereum solo tiene sentido si respeta sus soportes clave. Y en el caso de XRP, sigue siendo interesante por posibles rotaciones y narrativas, pero siempre gestionando bien el riesgo. Recuerda algo importante, un soporte es simplemente una zona donde históricamente han aparecido compradores. Una resistencia es un nivel donde suele aumentar la oferta. Y la liquidez son esas zonas donde hay muchas órdenes pendientes y el mercado suele ir antes de moverse con decisión. Para la próxima semana hay que estar muy atentos al calendario macro. Tenemos eventos de la Reserva Federal y datos de inflación que suelen generar mucha volatilidad, especialmente en Bitcoin. Esos días los movimientos pueden ser bruscos y engañosos. Y con esto cierro con un consejo muy simple, pero muy importante. No persigas velas verdes. Define tu riesgo antes de entrar. Respeta tus stops y recuerda que en este mercado sobrevive quien gestiona bien, no quien más opera. Si te gusta este tipo de análisis, suscríbete y déjame en los comentarios qué activo quieres que analice en el próximo video. Recuerda, esto es información, no asesoramiento financiero.